Diversas son las estrategias institucionales para abordar el gran desafío de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras casas de estudio. Dependiendo del tamaño y la complejidad de las instituciones, algunas han optado por equipos locales y otras por equipos centrales. Algunos más centrados en normar el uso para prevenir problemas de integridad académica y otros más cercanos a la generación de proyectos. Sin duda, el mapa es diverso y cambiante, ya que en estos tiempos aún no se asienta esta nueva tecnología en el quehacer universitario. Para abordar el enfoque desde nuestra universidad, hoy conversaremos con Sara Rojas, líder de la Oficina de Inteligencia Artificial de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile. Hola Sara, gracias por aceptar nuestra invitación a hablar de inteligencia artificial. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá. Súper. En esta temporada estamos viendo varias aristas sobre inteligencia artificial. Particularmente tenemos varios casos de profesores que en sus cursos han implementado alguna cosa. Y queríamos conversar contigo más la visión institucional, ¿sí? Hay nuestra institución como una universidad pública, ¿cierto? Que tiene su ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Como su lentitud, ¿no? Su inercia para abordar los cambios. Seguro que no ha sido fácil reaccionar con la velocidad que han entrado los temas de inteligencia artificial. A ver si nos cuenta un poco cómo te ha tocado a ti vivir eso en la oficina. Bueno, de hecho, justamente ese es uno de los motivos por los que surge la oficina. La oficina es nueva, sí. ¿Ya? Nosotros partimos como un piloto el año pasado, en septiembre. En una conversación que tuve con el vicerrector, me dijo como que él hace tiempo venía con una idea de levantar un equipo que se dedicara a traer la tecnología, principalmente la generativa, que es lo que hoy en día es popular, sí. Porque está impactando en distintas áreas, está afectando las formas de trabajar, y justamente como la universidad es una institución pública, es tan grande, él veía que faltaba como un equipo en particular que se dedicara a impulsar no, quizás no impulsar, sino que educar en torno al tema y que se empezara a probar en la universidad, ya a guiar un poco a la gente en el uso. Correcto. Me gustaría como tratar de revivir ese momento. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Qué estaba pensando José, cierto? Sí, el vice, sí, José. Bueno, fue bien interesante porque de hecho la conversación partió porque yo le pedí una reunión porque quería revisar como mi futuro, como la carrera funcionaria. Bueno. En ese minuto tenía la duda, como que no veía muy bien por dónde ir. Y ahí en realidad fue una conversación súper relajada donde le planteé como mis puntos y le dije, deme más desafío. Y él, muy bueno en esa línea. Con un gran desafío, notable. Me dijo, oye, ¿no te interesaría ver un equipo de este tipo? Y me dijo como, mira, la idea es permear en la universidad y probar por un par de meses si en el fondo la gente lo toma, si les sirve, claro. si realmente tiene sentido traer esto acá. Y bueno, probamos, no sé, 6 meses, y si en esos 6 meses esto funciona en el fondo, les va bien, formamos un equipo oficialmente, claro. Levantamos, no sé, una oficina, etc. Y ahí partimos nosotros primero con proyectos, ¿ya? El equipo en esencia funciona con estudiantes. Nosotros somos 3 profesionales de base. Está Rodrigo, que es el líder TI, actualmente nos está apoyando Francisco, que él es docente. Y bueno, estoy yo que soy ingeniera. Y en ese minuto teníamos 2 estudiantes del DCC que estaban trabajando en la BTI. Entonces, en el fondo, con ellos empezamos a probar. Obviamente había todo un tema de actualizarse, ver qué estaba pasando. Claro. En paralelo empezamos a estudiar. Yo tomé el diplomado del DCC, de hecho, de inteligencia artificial. Y fue un momento sofocante, por así decirlo, porque la cantidad de información que te llega es impresionante. Sí. Y claro, entonces empezamos a hacer proyectos, probar límites, ver riesgos, etc. Y nos dimos cuenta de que todo lo que está pasando en el fondo es como lo obvio en realidad cuando uno ya está en el área, pero el paradigma es ya cualquiera puede hacer lo que quiera, ¿ya? O puede avanzar un gran trecho solamente dominando las palabras. Claro. Entonces dijimos, hagamos un taller. Entonces, en diciembre, enero, lanzamos un correo a la comunidad de Chile, invitando a la gente a venir a un taller de inteligencia artificial generativa.
y que siempre digo, esto fue medio scam, porque yo les decía, vengan a aprender de IA generativa, pero la verdad es que en el taller también le enseñamos a hacer automatizaciones con plataformas low code, no code. Entonces fue una experiencia súper enriquecedora, fue muy genial. Participaron alrededor de 600 personas en este taller. Tuvimos 300 funcionarios, 150 profes y 150 estudiantes. Entonces el rango etario, las facultades, todas las facultades participaron. La verdad es que hoy en día me cuestiono un poquito cuál era mi postura inicial, porque yo decía, no, por lo menos un taller en cada campus, pero también la idea era no solo ir a contar sobre este tema, enseñar, educar, sino que también era mostrar el equipo. Entonces yo dije, sí o sí tenemos que hacer instancias presenciales, ir a las facultades, yo no los voy a hacer venir acá, como que aquí la comunicación es como, a mí me interesa tanto que tú aprendas de esto que yo voy hacia ti. Y además había un desafío súper grande porque cuando uno habla sobre tecnología, y aquí no necesariamente ella, sino que en general, a la gente le da miedo. La tecnología genera resistencia porque la tecnología implica cambio, implica cambiar la forma de pensar, y eso generalmente a nivel, no del sector público, sino que a nivel transversal, genera una resistencia, se necesita que se gestione el cambio dentro de la institución. Entonces, en el fondo, hay un tema también generacional. Las personas que tienen más experiencia, que son más antiguas, tienen un mayor nivel de resistencia porque, primero, no son nativos digitales. Ya están recién entrando a este mundo y ahora, más encima, tenemos este marketing que te dice te vamos a reemplazar y te vamos a eliminar y te vas a quedar sin trabajo. Un poco fuerte el mensaje. Esta resistencia, que bueno, para quienes no hemos adentrado un poco en el tema, guardando las proporciones, porque tú por supuesto que tienes muchísima experiencia en esto, empiezan a ser evidentes en la medida que uno va conversando con las personas, ¿sí? Entonces lo que quiero preguntar es si hubo algo como, o sea, por supuesto que aprendieron muchísimo de los primeros talleres, sin duda, porque tuvieron contacto con muchísimas personas y se hicieron un panorama muy completo de la universidad, pero había algo anterior, por ejemplo, en la conformación de la oficina, en ese primer grupo, algunos referentes de oficinas de esta naturaleza que hubiesen mirado, por ejemplo, o tareas que estaban proyectadas a realizarse. ¿Se imaginaban lo que iba a pasar, por decirlo de una manera más sencilla? Mira, la verdad, bueno, yo soy control de gestión de profesión, ya, estudié en la FEN, y parte del control de gestión lo que uno hace es que te dicen, como tú fijas un objetivo y construyes la estrategia. El mundo ideal, ¿no? Claro, en el mundo bonito. Entonces, cuando hablé con el vicerrector, le dije, ya, a ver, usted quiere hacer este equipo, pero dígame, ¿cuál es su objetivo, no? Porque yo quiero estar alineada con lo que usted busca. Y el vicerrector, muy en su estilo, me dijo como, yo lo quiero todo y nada. Y yo así como, deme más detalle, por favor. A mí me dijo todo porque la verdad es que espero que este equipo logre encontrar como el camino correcto, que logremos hacer alguna iniciativa que realmente tenga peso, no solo a nivel de universidad, ¿no? Sino que podamos ser también incluso quizá algún referente o algo, que sea un equipo importante también fuera de la universidad. Claro. Y nada, porque me dijo, bueno, en el fondo, si esto no funciona por diversos motivos, tampoco es que te vamos a crucificar ni nada. Ya que igual en el fondo eso fue como... me relajó un poco, pero ahora sinceramente a nivel personal el nada nunca fue opción, para mí siempre fue el todo. Entonces en esa línea dije como ya, ¿qué hacemos en el todo? Y la verdad es que parte de los primeros meses fue explorar, fue buscar ver qué se estaba haciendo. En Sumirundo fuimos muchas de estas conferencias que se hicieron el año pasado, donde estaba el Ministerio de Ciencia, estaba el CENIA, habían profes de acá, y escuchamos todo en todos los lados, ya todo lo que pudimos. Entonces eso más lo que aprendía en clases, lo que leíamos fuera y lo que revisábamos en estos proyectos, ahí fuimos generando una imagen. Y la verdad es que estos talleres también, el objetivo era un poco tantear, ver cómo funcionaba un espacio, porque otra cosa, una de mis teorías iniciales respecto a estos talleres era, claro, la gente tiene miedo, tiene resistencia, entonces lo que yo quiero hacer es ofrecer un espacio donde nosotros básicamente agarremos a la persona de la manito, la sentemos y le ayudemos a casi tipear en el teclado
esa primera instrucción que va a ser la que va a botar la barrera de testear, probar, y lo vamos a hacer de una forma súper amigable. Entonces dijimos, conceptos técnicos difíciles no quiero usar, porque no quiero asustar a la gente. O sea, esto es un taller de entrada, esto es para que se abran a probar la tecnología, a aprender y ver cómo les funciona, si es que les funciona. Sí, súper interesante. Vamos a tratar de moldear esta parte de las resistencias que me parece interesante. A ver si hacemos este análisis, ¿no? Que lo veníamos conversando mientras subíamos acá al estudio. Hay gente que llega al taller, puede venir por distintas motivaciones, ¿cierto? Y también tiene expectativas de lo que va a pasar en el taller, que tú decías que como que les pasa un poco por el costado algunas otras cosas al taller. Y entonces, si es que estoy entendiendo, la estrategia que ustedes usaron básicamente es, en vez de dar una charla de alfabetización en uso de inteligencia artificial que te va a explicar lo que es una inteligencia artificial generativa y etcétera, y cómo funciona el modelo y etcétera, es use. Claro. Y en la medida que usan, con un uso simple, dicen, de esto se trata. Efectivamente. Y entonces con eso toman postura como ya no es un miedo sin saber, digamos. Es ya, a lo desconocido. Claro, ya es conocido, entonces ahora puedo regular un poco. Es un poco esa la idea que hubo detrás, ¿no? Esa era la idea. Es que en el fondo dar ese primer paso es difícil. O sea, ir, de hecho, siquiera el chat, que es un chat que parece WhatsApp, sí. Pero aún así es difícil por todo este miedo, por todo este marketing, insisto, claro. que tenemos hoy en día. Y justamente la idea, a ver, yo dije, si me pongo a buscar, hoy en día escribo IA generativa en el buscador. Uy, hay un montón de cosas. Vlogs de todo el mundo, empresas, personas, etcétera. O sea, ¿por qué yo voy a dedicarme a hacer más información si ya existe harta? Claro. Pero nadie me dice, todos me dicen que es un prompt, claro. pero nadie me está enseñando cómo puedo articular uno correctamente. Claro. Cómo puedo sacarle el mayor provecho. Claro. Y eso fue lo primero que hicieron, esos talleres que ofrecieron para toda la universidad, profesores, profesoras, académicos o no, funcionarios, funcionarias, estudiantes, todo. O sea, así, abierto completamente. Sí. Y luego tú me contabas en una conversación previa a esta instancia que también nacen proyectos, ¿sí? Entonces acompañan, y aquí quisiera que fuéramos a esto, ¿no? Proyectos de ciertas personas dentro de la comunidad de la universidad que ven una oportunidad en la inteligencia artificial para resolver algo, ¿no? Es decir, es verdad, ¿no? Claro, ¿sí? aquí lo que pasa es que para mí los talleres son como el evento canónico, porque eso marcó un antes y un después. Sí. Previo a eso veníamos probando casos de uso, entonces los estudiantes que veníamos trabajando con algunas personas por otros proyectos, entonces les dijimos, oye, podríamos hacer algo con ella, y pensaron que se podía hacer. Pero pasó con los talleres, que esto sirvió también para abrir la mente como a ciertas aplicaciones. Claro. Y muchas personas empezaron a probar, a testear. Ya, obviamente el taller también tenía un foco de tengamos cuidado con los datos, usémoslo éticamente, etc. Y ahí empezaron a llegar casos. Profesores que habían hecho cosas, profesoras, funcionarios, funcionarias. Entonces de ahí empezamos a levantar proyectos y asesorar también. Pero nos llegó gente diciendo, oye, ¿sabes qué? Queremos usar IA generativa, pero no sé, pues queremos tener un servidor personal. ¿Qué nos recomienda? Entonces, en el fondo, solo empezaron a contactarnos y ahí empezamos a formular los proyectos. Aquí la idea no era, hagamos un proyecto con IA porque es lo popular, etc. No. Aquí nosotros siempre dijimos, o sea, llega con una idea, nosotros te vamos a decir si esa idea tiene sentido que se resuelva con IA, si tiene que ser IA generativa o no, porque puede ser otra tecnología de la inteligencia artificial. Y en el fondo ahí te podemos apoyar con estudiantes y todo el tema. Funcionan como una pequeña consultora interna entonces en la universidad. Fantástico, sí, esa área de proyectos funciona así. Sí, porque es interesante porque en los casos que hemos ido capturando en nuestra facultad hay distintos usos. Qué sé yo, un profe con el que hablaba hace unos días tenía por ejemplo, hizo un análisis curricular, ¿sí? que en el fondo veía que en ciertos temas que tienen que ver con inteligencia artificial o machine learning y cosas de datos, ¿no? Veía que había traslape.
Entonces lo que hizo fue decir, a ver, ¿cuánto traslape hay? No, voy a leer todos los programas y qué sé yo. Subió los programas, le dijo, hazme un análisis sobre el traslape y empezó a pulir ese análisis y llegó a porcentaje de traslape y temas que son comunes, etcétera. Entonces dijo, bueno, entonces el curso que tengo que planificar no tiene que tener todo eso porque ya está. Ya, ¿sí? claro. Y limpió un poco su estrategia de cómo hacerlo a través de un análisis con respecto a los programas de curso. Entonces, desde eso hasta aplicaciones que estudiantes construyen, hay mucho potencial de apoyar a la labor que tienen nuestros profes particularmente o lo que está en torno a la docencia como esto. Los talleres fueron un exitazo, ¿sí? Sí, definitivamente. Había una demanda latente de conocer que lograron abordar de buena manera y yo me imagino que sigue habiendo demanda de nuevos talleres. Demasiada. De hecho, en ese taller, bueno, una de las cosas que hice fue levantar información previa de las personas que asistían. Y el 50% de las personas declaró que ni siquiera habían interactuado con el chat hasta ese punto. Y estos talleres fueron muy ricos en términos de variedad. Me acuerdo un taller, llegó una profe que tenía como 70 años. Y después teníamos los estudiantes de 20, 19. Y eso era aprender de primero, cómo están aprendiendo de acuerdo a los segmentos. Un taller duraba 3 horas, ya dábamos un break cortito entre medio, pero habían sesiones que duraban 3 horas y media porque la gente hacía preguntas, pedían ayuda, y también el espacio era presencial y nosotros íbamos con los estudiantes. Entonces, la primera parte la iniciaba yo, enseñaba los fundamentos, el prompting, etcétera. Pero también yo dije, voy a involucrar a mis estudiantes en esto. Y los estudiantes enseñaban la segunda parte, que era de automatización. Entonces, en esa época solamente teníamos estudiantes del DCC. Y fue un desafío bien interesante porque, en el fondo, yo los hice practicar y los hice en que me enseñaran en un lenguaje nivel usuario estos temas. Entonces era bien entretenido ver cómo los chiquillos le enseñaban a la audiencia y la gente le entendía, y además estaba el equipo ahí apoyando, ¿ya? Entonces en esa línea yo diría que fue un exitazo porque logramos recopilar información de lo que se vivió en el espacio, entender a la comunidad, y eso ahora lo podemos replicar justamente con esta demanda. De hecho, estas 2 semanas yo he estado full haciendo capacitaciones porque desde las facultades están pidiendo que capacitemos gente. Obviamente hay un interés, obviamente hay una preocupación también porque la gente lo está usando. Claro. En su minuto me llegaron comentarios de profes que me decían como, no, yo necesito aprender de esos temas porque llegó un estudiante que escribió una tesis completa con ChatGPT y ni siquiera se dio el trabajo de eliminar ese mensajito de ¿estás de acuerdo con esto? O sea, como que copió y pegar completamente. Entonces, ese es un problema súper grande. Sí. Y por eso mismo cada vez es más necesario generar más instancias donde se eduque. Sí, estoy de acuerdo. Sí, hay una cosa que también ha aparecido que tiene que ver un poco con la ética, ¿no? Del uso de la tecnología. Hay 2 cosas que me acuerdo que me recuerda esta conversación. Una que escuché a un profesor hace poco tiempo dar un seminario y decía que la tecnología no es ni buena ni mala, pero genera consecuencias en el fondo. Entonces aquí hay no está intencionada para el mal ni intencionada para el bien, porque no tiene ninguna intención originalmente, pero va a depender del uso que se dé, y pueden haber consecuencias no esperadas, por ejemplo. Y lo segundo, que también me gustó mucho, es que es fácil para una persona que aprende o que tiene una tarea por realizar caer en la ilusión del aprendizaje particularmente, que claro, pongo un prompt simple, aprieto enter y aparece algo y digo, mira qué bien, y se siente y en un inicio se siente como que lo hice yo, pero esto está bien vacío, es una ilusión. Pero sí es cierto que cuando uno ocupa estas tecnologías de buena manera, uno puede llegar a tener un nivel de productividad enorme y efectivamente tener profundidad en aquello, ¿sí? Y efectivamente eso yo creo que estoy de acuerdo que con la conversación, con probar, con hacer de una manera, de la otra. Sí. Es que esto parece, cuando uno lo ve y lo conversa con la gente, parece magia. ¿Ya? Claro. Entonces parte de educar es decirte, esto no es magia, esto es un algoritmo que sinceramente es excelente imitando, ¿ya? Aprende a partir de nuestros datos. Y de hecho, hay riesgos como lo que pasa ahora, que se ha comentado harto de que la gente lo está usando como terapia.
O sea, usar un IA generativa como un terapeuta es sumamente peligroso desde el punto de vista de los datos, desde el punto de vista de los consejos. O sea, esos modelos están hechos para ser complacientes. Entonces, hubieron casos de dos tipos que terminaron internados con una crisis psicótica. Estos tipos tenían tendencia a la psicosis y desarrollaron en el fondo ideas con los modelos y ese es un excelente ejemplo de mal uso. Claro, sí. Oye, volvamos un poco atrás porque tú contabas que en el equipo son 3 profesionales y estudiantes. ¿Cuántos eran en un ejército? En un inicio eran 2 estudiantes. 2 estudiantes, claro. Ahora son 11 estudiantes. 11. Bueno. Crecimos harto, sí. Pero es desafiante. Sí, es que quiero ir a algo porque como esto es muy nuevo, una cosa que me pone curioso es el perfil de las personas que trabajan en esto. Tú decías que tu formación de pregrado es de control de gestión, ¿cierto? Más ligado a la administración, negocio, en la Facultad de Economía y Negocios, que viene como de esa área, lo asociamos al menos a esa área, ¿no? Para personas que no entendemos exactamente cómo funciona la carrera. Hay estudiantes del Departamento de Ciencia de la Computación, de nuestra facultad, de la Facultad de Ingeniería. ¿Qué habilidades, qué perfil? ¿Hay un perfil o esto se está construyendo en el camino? Yo creo que se va construyendo en el camino. Primero, la tecnología de la forma en que está planteada es transversal, ¿ya? De hecho, hoy en día la necesidad no va por la tecnología en sí, porque yo, sabiendo escribir instrucciones, sabiendo hacer prompt, puedo lograr hartas cosas. Ya puedo avanzar bastante como en apoyar mis tareas con la tecnología. Ajá. Pero ahí eso cualquiera lo puede hacer, ¿ya? No hay una carrera en particular que se desempeñe en eso. Claro. Pero el tema es la expertise. O sea, la expertise es clave porque eso es lo que marca la diferencia en qué tan buena va a ser la solución de lo que yo realice. Por eso, de hecho, el objetivo de la oficina es llegar a trabajar con estudiantes de todas las facultades en proyectos multidisciplinarios. Claro. Nosotros partimos con estudiantes del DCC porque son los que están más cerca de la tecnología y por lo tanto en ese momento de exploración no necesitábamos a alguien para llegar, capacitar y que después hiciera, sino que necesitábamos unos conocimientos previos de sistemas, como core de computación, claro. Donde siguieran aprendiendo, profundizando en aprendizaje para generar el conocimiento base y poder avanzar. Pero ya en este punto nosotros trabajamos con estudiantes de comunicación, de pedagogía, y todos los estudiantes pasan por una capacitación donde les guiamos en cómo usar esta tecnología, cómo apoyarse, y en el fondo la idea es que vayan entendiendo cómo en sus áreas se pueden apoyar pueden obtener los beneficios en el fondo y que también conozcan los riesgos, etc. De hecho, la gracia del área de proyectos es que justamente ahí vemos cómo se aplica la tecnología y nuestro objetivo es pasar ese aprendizaje al área de educación y ahí compartir en el fondo todo este tema. De hecho, por eso es tan importante lo que las facultades hoy en día piensen en el fondo. Y yo sé que hay facultades que lo están haciendo y eso está súper bien, pero el tema son aquellas que no se están preguntando cómo esta tecnología va a afectar a su área y cómo en el fondo va a transformar el perfil del estudiante que ellos tienen. Exacto, sí, que eso es lo que estoy entendiendo de lo que tú me dices y bueno, concuerdo, que básicamente va a ser una habilidad más a pedirse en el cortísimo plazo, bastante más acelerado de lo que fue, por ejemplo, las herramientas digitales, saber ocupar un Excel, un Word, qué sé yo, eso fue entrando como muy lentamente, poco a poco, pero ahora esto es como mañana o ayer. Esto es como efecto pandemia. La pandemia, bueno, muchos especialistas decían que aceleró la transformación digital en 10 años. Sí. La IA generativa yo creo que un poco más rápida, de hecho. Sí, muchos ya hablan que en 2030 vamos a tener esta superinteligencia artificial. Ah, sí, he escuchado esas cosas. Sí, bueno, yo no sé. Claro, que va a ser más inteligente que el humano, más inteligente que ha vivido jamás y cosas de ese estilo. Pero bueno, en fin, eso ya veremos. Aunque... Bueno, la siguiente pregunta te quería posicionar en el futuro. Quizás no en el 2030 y cuando las máquinas dominen el mundo como algunos. Claro, nos desplacen. Sí, pero como esto cambia aceleradamente, no nos pongamos un horizonte tan lejano. Quería que como me contaras un poco qué se viene para la oficina el próximo año, digamos, ¿sí? El próximo año, uy. A un horizonte cercano, ¿no? ¿Qué están pensando hacer? Por supuesto que con los talleres está muy bien, los proyectos,
¿Hay algo que estén incubando que se pueda contar? Algo que estemos incubando, sí. De hecho, hay una idea. Ujú, Mira, esto es como ya el corazón del área de educación. ujú, Tú preguntabas como sobre las habilidades. Yo, mm. yo creo que una habilidad central en esto, como en todo en general, es la curiosidad. Vale, súper. ¿Ya? Yo de formación soy ingeniera en ¿Curioso? información y control de gestión. Mi carrera tiene la mitad en negocio, ¿ya? Ahí, Mm, explicando un poco para la gente que no la conoce. mm, Pero también tenemos una parte súper fuerte de datos, mm. manejo de base de datos, diseños de base de datos, Ajá. programación. Ah, Yo de hecho fui ayudante de Python mm. prácticamente toda mi Ah, carrera. mira, muy bien. Y hay un profe acá, el profe Patricio, que está en el DCC. Él Ujú. enseñaba Python en esa época en la Súper, FEN. súper. Entonces igual tenemos como una mirada un poquito técnica, no tanto Sí. como acá, Mm, pero ya por lo menos sirve para empezar. mm. Y en particular yo me equivoqué de facultad. Ya, eso debo decirlo. Yo tenía un perfil mucho más técnico, pero Mm, por cosas de la vida terminé en la FEN. Entonces siempre cuando salí me empecé a mover más mm, al área técnica. Entonces ahí como que partí en este mundo, mm, programando, etcétera. mm, Em, y bueno, pasa que parte de las cosas que hicimos en estos últimos meses fue hablar con distintas mm, instituciones, privadas, públicas, personas, etcétera. mm. Y por ahí tuvimos una conversación con una empresa donde ellos contaban que esta empresa está hecha por sociólogos. Ya, ajá. Y ellos contaban, no, nosotros vimos el tema del prompting, lo enseñamos aquí en la oficina, Mm, y se dieron cuenta de lo obvio un poquito, ¿no? mm. Que los humanistas dominan la palabra, entonces tienen mejor resultado Ah, mira, qué interesante. cuando escriben instrucciones. Ah, Porque son mucho más precisos, usan los correctos, los verbos ajá. correctos. Ah, mira. Entonces, si los comparaban con los ingenieros, eran mucho más efectivos que los ingenieros. Ah, wow. Entonces, ellos dijeron, aquí hay una oportunidad Mm, tremenda. Y bueno, eso lo descubrieron capacitando todo el equipo que ellos tenían. ujú, Y en esa línea, claro, ellos nos contaban que estaban levantando cursos justamente para el área humanista, personas que quisieran transformar las carreras, etcétera. mm, Y nos contaban que, bueno, esos cursos habían sido súper exitosos y no sé mm, qué. Entonces ahí hablando nos comentaron los valores. Y no sé, pues un curso hoy en día, uno de una institución, bueno, mm, igual rodea como desde los 300.000 pesos puede mm, ser, 600.000 mm, hacia arriba, mm, dependiendo del grupo. Y ahí en una reflexión fue como, pucha, esto como oportunidad de negocio está súper bueno, ujú, definitivamente. Puedo hacer 6 clases, 300 lucas, mm, y no sé, tengo 30 personas, ya cubro el mes, ¿no? mm, Pero si lo veo desde el punto de vista más social, ujú. ¿qué pasa con aquellas familias que tienen ingresos sueldo Claro, que mínimo es más y difícil. que en su vida van a tener la opción de Mm, pagar algo así? Porque, o mm, sea, tienen que mantener la casa, mm. están viendo cómo llegar a fin de mes, Claro. básicamente. Entonces lo que yo le decía al vicerrector es que en el fondo la idea es que como universidad que tenemos un rol social súper grande, Claro. nos hagamos un poquito cargo de eso, Mm, generemos información que esté validada, que mm. sea de calidad, que esté masticada también, ya Sí, que no sea tan en bruto, sí. y que en el fondo la dispongamos a la comunidad o Chile, a la población, Perfecto. para que aquellos que quieran entrar, porque ahí también viene lo que te decía al principio, Mm. de tú cuando empiezas, la cantidad de información que te Claro, llega es muy encima difícil, es, sí, es muy es un difícil. tsunami de información. Sí, Entonces, en el fondo es como guiar un poquito el aprendizaje. mm, Entonces, el área está orientada mucho a hacer como cosas gratuitamente. mm, Actualmente estamos trabajando en un curso, de hecho, que espero lanzar la próxima semana. súper. Que primero lo vamos a lanzar dentro de la universidad, que es de Mm, Fundamentos de Inteligencia Artificial Generativa. excelente. Pero la idea también es que salga con miras de que podamos hacer como que salga después, perdona, como a nivel A la población en país, general, a claro, quien le sí, sirva. súper, qué bueno. Sí, eso está súper bien porque, claro, es como un poco de lo que partimos hablando, el rol público de nuestra universidad no va a ser igual este tema, sí, y como probablemente ha pasado con otras tecnologías en el pasado, quienes se quedan abajo de la revolución tecnológica Es que ese es un tema... siguen estando en la capa baja de ingresos y les sigue costando más cuando no No, se y el suman tema al de la carro. delincuencia, o sea, Mm, que los niños hoy en día no mm, vean una oportunidad de surgir a sí, través sí, del sistema formal y mm, tengamos mm, niños de 10 años delinquiendo es gravísimo. sí. Entonces, es una barrera más al final. Sí, estoy de acuerdo. Hay muchas oportunidades. Qué bueno y me alegro de la noticia. Em, para ya ir redondeando la última parte, Ujú. hay hemos hablado de que estos talleres han ayudado a
a distintas personas, ¿cierto?, a entrar en el tema, a romper algunas barreras, ¿cierto?, a tomar un poco de postura también, con respecto a cuáles son los usos. Ustedes han levantado diferentes usos además, con los proyectos que generan también han aparecido diversidad de cosas. Nuestros profesores y profesoras tienen ciertos temores, ¿cierto?, particularmente en términos de la integridad académica y también con respecto a si sus labores son reemplazadas también. Ese es un temor que tienen. Otros menos, ¿sí? ¿Qué tienes algo como que puedas decirle a los profes? Porque ya también has tenido experiencia en los talleres con académicos o docentes, ¿cierto?, también de la universidad de distintas facultades. ¿Hay alguna cosa que le podrías decir si quieren entrar, si no quieren entrar, como algo que... Sí, ahí la verdad es que, bueno, el mensaje es un poquito, prueben, ¿ya? No prueben porque sí, no prueben porque sea popular, prueben para que vean hasta qué punto les puede servir, ¿ya? Manden ese primer mensaje, esa primera consulta, vean que la máquina se equivoca, ¿ya? Claro. Comprendan por qué se está equivocando, pero también vean cuáles son los potenciales beneficios. Claro. Primero, en rigor, lo que estoy diciendo es, eduquémonos, ya tengamos una primera educación base. Sobre esa educación base tomemos la decisión si la queremos usar o no, y ahí eso es elección personal. Pero a nivel de docente, no sé, me pasa, hay dos cositas aquí que me pasan muy seguido. En un taller de esto me comentaban, la IA generativa es como la calculadora, ¿no? Sí, hay una idea de homologar eso, sí. Sí, el profe, de hecho había un profe en la Facultad de Medicina que me decía, no, yo me acuerdo aquí cuando llegó la calculadora, habían profesores que estaban pero completamente opuestos, claro, que nos iba a degradar y nos iba a quitar capacidad y no sé qué. Y ya hoy en día es impensado hacer una clase sin calculadora, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí se espera que pase algo similar. El tema es que hay que adelantarse un poquito y ver cómo esta tecnología nos puede apoyar en nuestra labor. Porque de hecho aquí el tema no es que nos reemplacen. Aquí el tema es cómo yo puedo potenciar mis capacidades, dado que tengo una tecnología que tiene mucha información, que sabe de mucho, pero que también puede tener sesgos, también tiene una intención, cómo lo integro éticamente. Claro. Entonces hay un tema de buenas prácticas también. Y además que para mí es súper grave que un profesor o profesora por lo menos no entienda cómo funciona. Correcto. Porque ellos son los que están educando en el aula. Correcto. Y ya, esto puede quizás sonar un poquito mal, pero un profe que está aquí en la universidad ya tiene una carrera que está media acentuada, ¿cierto? Tiene cierto nivel, tiene títulos, no sé, etcétera, reputación, experiencia. Y claro, si yo llevo 20 años enseñando en la U, los años que me quedan para dejar de enseñar no son tantos, ¿cierto? Entonces ya tengo mi carrera, estoy aquí, estoy bien asentado, etcétera. Pero mis estudiantes no. Mis estudiantes ni siquiera han salido al mundo laboral. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo no me preocupo de entender cómo esta tecnología está afectando mi área en particular y cómo va a afectar, por tanto, a mis estudiantes, estoy privando a mis estudiantes de habilidades que cuando salgan al mundo laboral, el mundo va a exigir que tengan y no las van a tener. Entonces, eso nos va a terminar afectando como universidad. Sí, es un punto interesante porque a todo esto de la calculadora y desde la ingeniería, antes un puesto muy valioso en ingeniería era el ingeniero o ingeniera calculista, ¿sí? Que hacía los cálculos. Hoy día no sé si alguien pagaría un sueldo de ingeniería para alguien que haga cálculo. Eso básicamente lo hacen los software. Claro, pero ahí el que se le paga es al ingeniero que verifica que los cálculos están correctos, porque también ese es el tema. O sea, yo le puedo delegar tareas a la tecnología, pero la responsabilidad como profesional sigue siendo mía. Yo no puedo decir, no, perdón, se cayó el puente porque GPT calculó mal. Exactamente. O sea, tengo una responsabilidad y eso también es parte de lo que hay que transmitir a los estudiantes. Correcto. Cuando un estudiante copia y pega directamente desde GPT es porque no entiende eso. Y eso también lo relevo porque ahora también nuestra facultad está entrando a una discusión mucho más estructurada con respecto al tema. Y la discusión en esta facultad, que es enorme, la discusión dentro de cada departamento, que tiene sus especificidades, digamos, geología tiene desafíos bastante distintos a ingeniería eléctrica o a física y astronomía, digamos, que tienen distintas maneras de utilizar tecnología en su quehacer, digamos, y la inteligencia artificial entonces entra de diferentes maneras en eso. Esa discusión es interesante porque es un poco evaluar
cómo cambia ese ingeniero calculista, digamos, o cómo entra la calculadora en su tiempo y tratar de ver cuáles son las oportunidades, los riesgos. Y eso está súper. Bueno, hablamos de muchas cosas, Sara, así que súper bien. Quería destacar, a ver si podemos hacer un pequeño resumen por el momento de lo que hablamos. La oficina partió hace ya casi un año, aunque no parezca. Menos de un año, de hecho. Casi un año, pero ya pronto. Y ha ido configurándose, ¿no? En su misión, ¿cierto? En las cosas que hace. Particularmente partió con esta gran labor de los talleres, de hacer que la gente centre su conocimiento y pueda tomar una postura, básicamente. Claro. Que no parezca magia y que empiecen a entender cómo funciona por detrás esta solución. A desarrollar ciertos proyectos, ¿cierto? Y se proyecta también para hacer llegar esto a un público más grande y como tratando de hacer eco de la labor social que tiene nuestra universidad, ¿sí? Y en lo que respecta a la educación, ¿cierto? De superior, hay una reflexión importante que se tiene que hacer dentro de cada unidad académica, como le llamamos nosotros, cada facultad, y eventualmente dentro de cada departamento, ¿cierto? De cómo esto va a impactar la labor futura de nuestros estudiantes. Y eso, a su vez, genera una responsabilidad de cada uno de las personas, profesores, profesoras, y todos de nosotros que participamos en la labor de educar directa o indirectamente, ¿cierto? Para entender cómo funciona esta tecnología, darle límites, formarla, etc. ¿Sí? Claro. Así que súper bien. Para el cierre, siempre preguntamos lo mismo, ¿sí? A veces sorprendemos, otras veces vienen preparados, que es la pregunta que le da el nombre a nuestro podcast, ¿sí? Entonces, Sara, desde lo que tú crees, ¿cuál es la función docente? ¿Cuál es la función docente? Uy, no sé. O sea, claramente hay un tema de educar. Había una frase que leí por ahí una vez de un matemático que decía en el fondo que nosotros podemos generar información, podemos disponer toda la información, pero que en el fondo yo no puedo obligar a la gente que quiera aprender, ¿no? Correcto. Entonces yo creo que parte de la función docente es generar el material para que una persona pueda adentrarse en un tema, apoyar si es necesario en el proceso, pero en el fondo dejarlo ahí, a la espera de aquella persona que en su minuto diga, oye, podría aprender de este tema, encontré esto, lo tomo y me apoyo en tu conocimiento. Entonces en el fondo yo creo que es mucho de apoyar, que requiere empatizar también, porque todas las personas pasan un proceso distinto cuando aprenden, todos aprendemos de forma diferente, entonces hay que tener una mente súper abierta respecto de cómo poder apoyar en el fondo. Pero eso, creo que la labor es como disponer el conocimiento, compartir. Creo que el concepto que últimamente es como mi concepto ya de este semestre es compartir. Compartamos la experiencia, compartamos el conocimiento, y eso es lo que hace en el fondo un docente en el aula, ¿no? Porque si quiero leer también hay libros, pero ¿por qué el profe lo tengo ahí? ¿Por qué el profe está específicamente? Porque en sus proyectos aprende, porque en sus proyectos desarrolla y en el fondo va moviendo los límites del conocimiento también. Así es. Entonces para mí la función docente es todo eso. Fantástico. Súper, gracias por compartir entonces esta conversación conmigo, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Escuchaste Función Docente, podcast del Área para el Aprendizaje de Ingeniería y Ciencias, A2IC, y la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como A2IC-FCFM. Escúchanos en Spotify y YouTube. Encuéntranos como Función Docente. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente el pensamiento de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten.